Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes. Damos gracias al Señor. Llegamos al martes, hoy 23 de mayo del 2023. Damos gracias al Señor porque tenemos vida y podemos hacer las cosas que el Señor ha demandado que hagamos. Por lo menos estamos en el camino de hacerlas y tenemos el deseo grande de que el Señor tenga en ti un toque. Dios te bendiga, Mari Valle Avilés, buenos días. Estamos compartiendo este espacio. Vamos a presentar el devocional en esta mañana. Como todos los días vamos a compartir una palabra y bendecimos tu familia. Sabemos que estás en una victoria grande, tus hijas están en bendición y sabemos que Dios las va a guardar donde quiera que se encuentren. Así que en esta mañana yo te invito que oremos juntos y presentemos este espacio para que el Señor bendiga la vida de cada persona. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te adoramos, te damos las gracias, Señor, porque a ti te ha placido darnos la vida, porque a ti te ha placido, Señor, entregarnos una palabra. Oh Padre, en esta mañana, gracias mi Dios, porque es una mañana calurosa, Padre, es una mañana, Padre, de bendición. Estamos vivos y te damos las gracias. Señor, en esta mañana te presentamos este devocional, reprendemos todo espíritu de error que pueda interrumpir, Señor, lo que tú quieres hacer. En esta mañana te damos las gracias por permitirnos abrir los ojos, por permitirnos despertar, por permitirnos, Señor, realizar tantas cosas. Oh Padre amado, que en otro tiempo no podíamos hacer. Oh Espíritu Santo, yo te ruego por cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, sabemos que en un tiempo posmoderno como el que estamos, donde hay tanto adelanto, donde hay tanta información, sabemos que sobre todas las cosas tu Espíritu Santo invade nuestras mentes. Señor, toca nuestro espíritu, porque somos morada de Él y en esta mañana queremos unirnos a esa voz, Padre, de tu Espíritu, donde queremos compartir una palabra que traiga bendición a cada vida, Señor, que nos acompaña en esta mañana. Espíritu Santo, bendice cada hogar y permite, Padre amado, que si hay alguien que ha abandonado el arado, Señor, oh Padre, sea llamado por tu dulce voz y que tú, Padre amado, le hagas entender que tú todavía le amas, que tú estás buscándole, Señor, porque tu interés es salvarle. Espíritu Santo, gracias. Enviamos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga grandemente. Damos la gloria al Señor porque nos permite compartir. Dios te bendiga, prima Yasmín Cruz. Estamos muy contentos, ¿verdad? Que el Señor ha sido bueno y nos ha permitido un día más de vida, un hermoso día para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y en esta mañana, como todos los días, vamos a compartir una historia de la palabra que yo sé que va a ser de bendición a tu vida. Vamos a leer en el capítulo 1 de Ageo, los versos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras que la casa está en ruinas. Ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os satisfacéis, os vestís y no calentáis. El que trabaja a jornal recibe el jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y me complaceré en ella, y seré glorificado
ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor añada bendición a su santa palabra. Dios te bendiga, hermano Rubén Rodríguez, Ángela Vega, Jorge L. Román, Dios te bendiga grandemente. Estamos compartiendo la palabra en esta mañana del profeta Ageo en el capítulo 1, versos del 1 en adelante. Fíjate que te voy a ubicar en la historia bíblica y luego vamos a aplicarla a nuestro tiempo. Esto tiene una enseñanza muy hermosa porque dentro de nuestra Biblia tenemos una biblioteca de 66 libros y en esa palabra se contiene todo lo que nosotros necesitamos. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es aquello que nosotros por lo general hacemos nuestra alimentación, hacemos nuestros cuidados de higiene personal y nos vestimos. Pero nuestra alma es todo aquello que habita dentro de ese cuerpo, porque cuando sabemos que alguien muere, su alma se desprende del cuerpo, ¿verdad? Y sabemos por la palabra hacia dónde va. Pero hay una parte espiritual que el Señor te ha entregado y que mientras tú no has nacido de nuevo, ese espíritu está preso de unas fortalezas mentales que pueden ser tradiciones, pueden ser enseñanzas que nos ha entregado, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida y que nosotros hemos aprendido a valorar, pero sabemos por la palabra que ese espíritu no puede quedarse en tradición, no puede quedarse solamente en conocimiento, en títulos universitarios, porque mientras tengamos todo eso, ¿de qué vale al hombre si ganare todo el mundo, pero al final perdiere su alma? Porque nuestra alma necesita la vida del espíritu, y es ahí donde te quiero traer en esta mañana, en este libro de Ageo, capítulo 1, versos del 1 en adelante. Vemos una historia del pueblo de Israel que había caído en cautiverio. Dios te bendiga, Philip, buenos días. Estamos leyendo la palabra de Ageo, capítulo 1, versos del 1 en adelante, y estamos contextualizando la historia para que podamos hacer una aplicación correcta. Te estoy explicando que en este libro de Ageo, capítulo 1, tenemos la historia de un pueblo que había sido advertido por los profetas que aparecen en la palabra de Dios. Sabemos que hubieron profetas mayores y menores, y esos profetas mayores se les llamaba mayores por causa de la cantidad el tamaño de su obra literaria, ¿verdad?, de aquello que habían escrito. Esos profetas mayores se ubican en una línea de tiempo, y en esta línea de tiempo que estamos hablando en el libro de Ageo, vemos que el pueblo ya había pasado por el cautiverio 70 largos años, pero ellos, previo a caer en ese cautiverio, ellos habían sido advertidos para que ellos se arrepintieran y no hicieran. Dios te bendiga, José Echevarría. Estamos compartiendo la palabra de Ageo capítulo 1, versos del 1 en adelante. Estamos contextualizando en una línea de tiempo, porque cuando leemos la palabra tenemos que entender que la historia a la cual nos referimos, dónde se ubica y cuál es la aplicación que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. Fíjate que en esa historia de ese capítulo 1 de Ageo vemos un pueblo que ya había estado 70 largos años en cautiverio y no tenía un lugar de adoración, porque cuando Nabucodonosor entra de manera repentina por esa tribu de Judá, dice la palabra que él destruye el templo que era tan importante para la nación de Israel. Igual que en este tiempo tú y yo somos ese remanente que está ahí en medio de esas ruinas, porque sabemos que hay algo que edificar y que lo que tenemos que edificar es el cuerpo de Cristo, porque en este tiempo que vivimos, siglo XXI, tú y yo se nos ha entregado la palabra para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos entender que en este tiempo somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo y a orar los unos por los otros. Fíjate que dice la palabra que en esta historia el pueblo de Israel había sido
liberado, porque ya habían pasado los 70 años de cautiverio y aquel Ciro había establecido que el pueblo podía retornar a Israel. Pero muchos de ellos dijeron, no, pero ¿a qué vamos a retornar? Si eso está en ruinas, si eso está vacío, no hay donde adorar. Ya habían estado tanto tiempo sin la adoración que ya ellos no les hacía falta. Y eso es peligroso, amado hermano y amigo, en esta mañana, porque en esta mañana, igual que el pueblo de Israel, nosotros tenemos la libertad de retornar a Jerusalén. Y muchas veces la excusa que ponemos, ¿a qué voy a ir a Jerusalén si todo está en ruinas? Si ya ha pasado tanto tiempo, si ya he perdido la manera de adorar. Dios te bendiga, Eric, a ti y a tu familia. Estamos compartiendo la palabra de Ageo capítulo 1 y estamos contextualizando, estableciendo una línea de tiempo para que puedas entender la historia bíblica, porque cuando leemos el libro de Ageo sabemos que ya habían pasado los 70 años del cautiverio, pero en medio de ese cautiverio Dios levantó hombres de la talla de Ezequiel, hombres que pudieron vivir en tiempo del cautiverio y podían ellos, aunque fuera, ejercer la labor. Fíjate que Dios levanta siempre un remanente para en medio de la necesidad alguien pueda hacer volver al pueblo otra vez a restaurar el altar. Fíjate que en esa palabra que leímos nos ubica que en el tiempo del rey Darío, dice que en el segundo año, en el sexto mes, el primer día del mes, había pasado un tiempo donde ya el pueblo se había acostumbrado a vivir en las ruinas de Jerusalén, habían comenzado a construir las murallas, pero habían desistido porque ellos entendieron que la crítica era demasiado grande. Dios te bendiga, amén. Eric, Dios te bendiga, buen día para ti y tu familia. Estamos compartiendo la palabra de Ageo, capítulo 1, y vemos en esta palabra que el Señor nos está diciendo que cuando nosotros queremos edificar algo, va a haber la oposición. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Había gente alrededor, ya tenían la libertad para regresar y restablecer la adoración. Sin embargo, ellos habían decidido aplicar todo lo que ganaban a sus propias casas. No había un lugar de adoración, pero ellos estaban ya acostumbrados a vivir de esa manera. Y es que es peligroso cuando nosotros comenzamos a acostumbrarnos a una vida de desconecte, a una vida de silencio con el Señor, porque sabemos que esa parte espiritual que fue la que cobró vida en ti, cuando tú le permitiste a Cristo entrar a tu vida, inmediatamente que Él entró a tu vida en el Espíritu, Él comenzó a hacer morada en ti y a revelarte lo que tenías que desconectarte. Fíjate que el Espíritu Santo está para todos nosotros, pero no todos nosotros dejamos que gobierne ese Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Una fuente no puede echar agua dulce y agua amarga. Dios te bendiga, Daisy Rivera, prima. Estamos compartiendo la palabra de Ageo, capítulo 1, y estamos contextualizando que en esta línea de tiempo vemos al pueblo de Israel que había cumplido sus 70 largos años de cautiverio, pero en esos 70 años ellos no hicieron las celebraciones de las fiestas que Dios había puesto para el pueblo, porque la Pascua era una donde ellos tendrían que ofrecer el sacrificio recordando aquella liberación del mundo de Egipto. Y reconocemos que así un sinnúmero de fiestas que estaban establecidas para el pueblo de Dios. En esos 70 largos años de cautiverio ellos no pudieron ejercer una sola fiesta. Habían perdido identidad, habían perdido lo que ellos tanto sintieron orgullo. Un orgullo patriótico de tener un lugar de adoración. Hasta la reina de Saba, cuando escuchó que Salomón había erigido ese templo, ella quiso conocerlo personalmente. En el día de ayer, en la prédica que hicimos a través de estos medios, en nuestro devocional, ayer hablamos de que la generación de este tiempo no tendría excusa porque habían recibido la señal de Jonás. La señal de Jonás, que era aquel hombre, aquel profeta que
se resistía a ir a Nínive, pero él, porque él sabía de la maldad que había en esas personas. Y eso nos pasa en este tiempo, porque muchas veces en nuestro celo por las cosas del Señor no podemos entender lo grande de la misericordia. Y es ahí donde puede salir aquel árbol de enebro que cubría del sol a Jonás, y en el momento que él se disfrutaba de aquella siesta, en medio de su frustración, porque no entendía el por qué Dios quería salvar la nación, si esa nación había sido completamente malvada, sacrificaban niños, hacían mucha maldad. Y él no podía entender cómo Dios quería perdonarles. En este tiempo también a nosotros, como seres humanos, muchas veces se nos hace casi muy imposible entender lo grande y lo profundo del amor de Dios. Pero es que en este tiempo, mira que pasaba lo mismo que pasa en nuestro tiempo. El pueblo de Israel tenía la oportunidad de edificar el altar, de reedificar y levantar aquello que tenían que volver a levantar. Sin embargo, ellos estaban invirtiendo lo que ganaban en medio de su trabajo arduo en arreglar sus casas artesonadas, decía el profeta Ageo. Por esa razón estaba caído el sacerdocio y no había un lugar de adoración establecido, porque ellos lo habían querido omitir. Nosotros también en este tiempo sabemos que la palabra nos manda a nosotros adorar. ¿Por qué? Porque en este tiempo todo aquel que profesa la fe de Jesucristo, todo aquel que dice que cree en el Señor, el tal se convierte en hijo de Dios y no está supuesto a vivir como se vivía en Babilonia. Está supuesto a hacer una adoración correcta, y esa es la carga que sentimos en esta mañana con esta palabra. Es que Ageo se tuvo que levantar y darle a ellos el mensaje de que no podían seguir invirtiendo en sus casas artesonadas, que era tiempo de establecer el altar, era tiempo de volver a Jerusalén, era tiempo de vestirse como hijos de Dios. Y eso pasa en este tiempo, porque en este tiempo sabemos que hay muchas distracciones, hay muchas voces que nos hablan alrededor, hay gente que está muy cómoda en su zona confort, aunque tienen el título de ser pueblo de Dios. Y eso es lo que pasaba en ese tiempo de la palabra de Ageo. Ageo tuvo que levantarse y sacudir con el mensaje a un pueblo que estaba dormido, un pueblo que estaba completamente distraído, invirtiendo en sus propias casas, invirtiendo en sus propios intereses. En este tiempo también la palabra nos habla que a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué vino y leche? Porque el vino representa el gozo del Espíritu Santo, y la leche es que nosotros tenemos que adorar, tenemos algo que dar, tenemos que alimentar las multitudes, y esa unción, esa palabra fresca que se convierte en parte de los ingredientes del pan de vida. Reconocemos nosotros por la palabra que las ofrendas, dentro de las ofrendas que el pueblo presentaba a Dios, había una ofrenda de harina y una ofrenda de carne. Sabemos que en esas ofrendas de harina representaban todas el cuerpo de Cristo, porque cuando Cristo celebra esa última cena con sus apóstoles, les parte el pan y les hace saber que toda vez que ellos partieran el pan y subieran la copa, recordaran que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso es que nosotros, como estamos próximos a celebrar las bodas del Cordero, muy pronto la iglesia va a desaparecer de esta tierra. Muy pronto la iglesia va a ser parte de una noticia que va a tomar a muchos por sorpresa, de una noticia que va a impactar a muchos. Dios te bendiga, Cindy. Estamos en un tiempo final, un tiempo postrero, donde nosotros sabemos por la palabra
que todo aquel que tenga su nombre escrito en el libro de la vida sabe que establece una relación con el Espíritu Santo. Es que es imposible llamarnos cristianos y no tener comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad y a toda justicia, porque el Espíritu Santo es el que te transmite tus propios errores. Fíjate que cuando Él te es revelado, no es para que le tires piedras al hermano, no es para que le tires piedras al vecino, es para que tú te midas tu propia condición y puedas, aún en silencio, dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Por eso en esa palabra nosotros podemos recibir ese mensaje que nos hace entender que el tiempo aceptable es ahora. El pueblo de Dios tenía nombre de ser pueblo de Dios, y a pesar de que estaban en una tierra que no era la de ellos, Dios los había preservado y había dicho en las profecías que Ciro les daría la libertad, y exactamente lo que se profetizó mucho tiempo antes, en el momento que Daniel está escudriñando la profecía, se da cuenta que Ciro estaba llamado ahí porque Dios ya había planificado que a los 70 largos años ellos regresarían a Jerusalén. Pero Dios necesitaba de gente que pudiera escuchar su voz, gente que pudiera manifestar al pueblo lo que es el tú levantar tu altar de adoración. Sabemos que Babilonia es tipo del mundo, sabemos que Babilonia nos despoja de nuestra identidad, sabemos que Babilonia nos quita la bendición que Dios nos ha entregado, sabemos que Babilonia nos vuelve como aquel hijo pródigo que desbordó, botó su herencia en el mundo, y cuando ya se había quedado solo y que no tenía nada para comer, aquellos que un día chocaron la copa con él ya lo habían dejado solo, y él anhelaba comer de las algarrobas que aquellos cerdos estaban comiendo. Por eso dice la palabra del Señor que cuando él retorna a su casa, él retorna por aquel camino otra vez. Él estaba dispuesto, ya en su mente había ocurrido un cambio, porque cuando nosotros tocamos fondo, cuando la gente se supone que cuando las personas tocan fondo aprendan una lección, pero hay muchas personas que en este tiempo, en este siglo XXI, creen que todo es prosperidad y todo es materialismo. Sabemos por la palabra que las cosas materiales nos hacen falta en la vida de esta tierra. Nosotros trabajamos por el afán de tener una casa, de tener un alimento, de tener un vestido, pero sabemos por la palabra que cuando somos hijos del Padre, el Señor sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Y es verdad que hay anhelos, hay deseos de tener cosas, pero hay cosas que nosotros hemos aprendido a entregar por causa de que Cristo sea manifestado, porque reconocemos que un día fuimos tal vez de una manera y hoy queremos que el Señor cubra todos los espacios vacíos. Sabemos que donde está la casa barrida y adornada, si se encuentra vacía, sabemos que 7 espíritus peores vienen a ubicarse dentro de ese cuerpo, porque los espíritus necesitan de un cuerpo físico para poder controlarlos y poder manifestarse. Sin embargo, en este tiempo las personas andan completamente ajenas, habiendo conocido la palabra, ya no le prestan atención a la palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios te enseña en estos cuadros es que nosotros tenemos que tener el cuidado de edificar la casa. Ellos estaban muy distantes de edificar la casa de Dios, estaban invirtiendo en sus propias casas, y Ageo les dice: ustedes trabajan mucho, pero recogen poco, todo se les va en saco roto porque ustedes tienen descuidada la edificación de la casa de Dios. Y en este tiempo tú y yo estamos llamados a edificar algo. Fíjate que no es un templo únicamente físico, porque tal vez nos gozamos de poder edificar un templo y poder tener una comodidad, pero el verdadero templo que tú y yo edificamos es el cuerpo de Cristo, porque hay muchas personas que pertenecen a este cuerpo y
y han puesto la mano en el arado y se han ido atrás. Y esas personas que el Señor está llamando otra vez, porque el mundo te llama la atención. El mundo siempre te va a atraer con luces de colores, porque eso es lo que pretende el enemigo, dañar tu corazón, que tu mente sea atacada por un pensamiento errado, por un pensamiento de venganza, y comiences a hacer lo que no tienes que hacer, porque el enemigo persigue tu alma. El enemigo persigue ponerte cadenas para que te pierdas, para que si la muerte te sorprende, para que si tu alma se enferma, tu cuerpo se va a enfermar, porque el odio que puedas guardar en tu corazón se va a traducir en una enfermedad física, y es ahí donde el Señor quiere librarte. No está mal que tú te cuides, no está mal que te protejas, no está mal que tú tal vez hagas ejercicios. Lo que está mal es que tú no puedas entender que tu alma necesita salvación, no religiosidad, porque religiosidad, todos los países tienen su religión. Lo que hablamos es de la experiencia del nuevo nacimiento, de tú sentir la presencia del Espíritu Santo en tu vida. El que tiene esa experiencia se arrepiente. El que tiene esa experiencia no practica voluntariamente el pecado, porque sabemos que el que practica voluntariamente el pecado le sirve al diablo, porque eso dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, si hacéis las obras de pecado. Nosotros sabemos que el Señor nos vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros, y su sangre nos cubre hoy de todos los pecados que un día hicimos, de todos los pecados que vamos a cometer, porque tal vez nosotros en este momento estamos en la posición de redimidos. El Señor nos ha redimido, nos compró a precio de sangre. El Señor nos ha entregado una salvación muy grande, la cual no podemos perder, no podemos negociar. Sabemos que si Dios te ha dado una familia y te ha dado un lugar para vivir, es porque Dios ha sido misericordioso y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero igual que en este cuadro de Ageo, el pueblo de Dios, siendo pueblo de Dios, estaba distraído en otras cosas y había prestado poca atención a lo que tenía que haber hecho. Era levantar el altar y volver a hacerle las fiestas a Dios. Y en este tiempo también hay mucho afán por tener cosas, hay mucho afán por llegar a posiciones en el trabajo, por tener cosas, pero lo que Dios nos ha llamado a hacer es a servirle, a que seamos luz en medio de las tinieblas, en medio del cautiverio de la gente que nos rodea. Tú tienes que aprender a adorar a Dios para que ellos también reciban la bendición de ver la libertad y experimentarla, porque el Espíritu Santo, la relación con Él es real. Él no está lejos. El Señor, cuando se fue al cielo, dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Le dijo a ellos: y me seréis testigos, porque es ahí donde el Señor te llama. Es ahí donde el Señor te quiere hacer morada en ti, pero tienes que abrirle tu corazón, tienes que darle la oportunidad, como dice la palabra del Señor. Este pueblo pudo otra vez hacer el templo que Dios quería, y pudieron hacer el templo. Llamó a Zorobabel y llamó a Ageo, llamó a Esdras y a Nehemías, y se pudo erigir el templo nuevamente para que aquellos que habían retornado del cautiverio pudieran adorar. Por eso en esta mañana la carga que sentimos a través de estos cuadros de la palabra es que el Señor quiere una iglesia que esté dispuesta a edificar el cuerpo de Cristo. No estamos llamados a mantenernos distraídos, a distancia, lejos. Estamos llamados a vivir en unidad, a buscarnos unos a los otros, a servirle a Dios, porque el tiempo se acaba, iglesia. El tiempo del Señor está muy cerca a las puertas, y como lo hizo con Josué el sacerdote, que lo vistió de ropas limpias, porque dice la palabra en una versión que estaban asquerosas, porque el pecado nos mancha las vestimentas de sacerdocio, y tú y yo somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. No estamos llamados a traer a Babilonia, a Jerusalén. Estamos llamados a desprendernos de Babilonia y a servirle a Dios en espíritu y en verdad. Y ese es el mensaje en esta mañana. El tiempo se acaba. Estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a que hagamos la gloria regresar otra vez, como la vio Ezequiel. En el momento que la vio, dice la palabra
hasta que la gloria, aquella nube majestuosa de aquel templo que se había erigido, se había apartado, pero como aquella gloria estaba regresando. Es que hay manifestación de su presencia cuando tú le sirves a Él como Él te lo pide, porque Él te demanda que tú te guardes en santidad. Es que no es la ropa, no es el aspecto, es que tú tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. Tú tienes que nacer de nuevo, porque haciendo las mismas cosas del pecado, tú no vas a poder permanecer. Por esa razón, en esta mañana nosotros damos por terminado este devocional y queremos orar por las vidas que se han conectado con nosotros en esta mañana. Es nuestro anhelo que tú puedas entender que la gloria del Señor quiere regresar a tu vida otra vez. Ese brillo que un día tuviste, esa experiencia de la paz que Cristo da, tú la puedes experimentar si tú le abres el corazón, si tú te deshaces. Dios te bendiga, Milka. Dios saluda a tu esposo. Dios les bendiga grandemente, Maricel, mi compañera de estudio de mucho tiempo. Dios te bendiga grandemente. Vamos a estar dando por finalizado este devocional, pero antes quisiera decirte que nosotros perseveramos en la iglesia MAM de Isabela, el antiguo centro de baile Paradise, pero hoy allí se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Nuestro pastor Gabito Rodríguez, allí estamos perseverando y sabemos que el Señor está muy cerca a las puertas. Es necesario que busquemos al Señor como nunca, porque el tiempo se acaba, hermano y amigo que me escuchas, y en este día es un día maravilloso para nosotros buscar al Señor. En el día de hoy, martes, por lo general tenemos la escuela bíblica, pero hoy martes hemos determinado esta semana hacer algo diferente, y es una búsqueda un poco más intensa. Nosotros, el pastor anoche pues estaba anunciando que el día de hoy martes tendremos culto de oración, y que miércoles, mañana en la mañana a las 6 de la mañana tendremos un ayuno en el templo, y allí estaremos buscando la presencia del Señor. Jueves estaremos en culto de oración, y viernes a las 10 de la noche en una oración intensa de 10 a 12 de la noche estaremos orando en el templo nuevo para nosotros preparar el ambiente. Muy pronto estaremos inaugurando la localidad y damos gracias al Señor por permitirnos esa bendición. Anoche terminamos nuestro último día de campaña de damas y caballeros, pero este sábado las damas hijas del rey de nuestra iglesia estaremos convocadas a un ayuno allí. Desde las 6 de la mañana estaremos en un ayuno buscando la presencia del Señor, porque sabemos que somos las rispas que vamos a estar echando a un lado esos aves de rapiña que vienen por nuestros hijos, que vienen por nuestros sobrinos, que vienen por nuestras generaciones, y no podemos dormirnos. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Así que yo te invito a que seas parte de la experiencia de Pentecostés, que volvamos a los inicios, que volvamos a humillarnos para que el Señor tome control. En esta mañana vamos a dar por terminado y vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, yo te doy la gloria a ti porque tú eres real en nuestra vida, Padre, porque tú eres fiel, Señor, y en esta hora yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Padre, hemos tirado la palabra, hemos predicado la palabra, hemos tirado las redes. Espíritu Santo, yo te ruego por el corazón de alguien que se haya apartado, Dios amado, dale el deseo, el anhelo de buscarte más, Padre, porque su espíritu necesita comer palabra, porque necesita alimentarse del maná, Padre, del maná que eres tú, Cristo amado. Tú eres el pan de vida, y en esta mañana yo te presento, oh Padre amado, a Maricel, te presento a Milka y su familia, te presento, Señor, a Cindy, a Mari Carmen, a Daisy, mi prima, Padre amado, a Eric Soto, Padre, a José Echevarría, a mi esposo, Padre, a Philip Montalvo, a Ángela Vega, te presento a Rubén Rodríguez, a Jorge L. Román, a mi prima Yasmín Cruz, a Carmen Rosa Blas. Te presento, Señor, a mi madre Antonia, a mi amiga Mari Valle Avilés. Te presento cada vida que se ha conectado con nosotros, Padre.
permite que tu bendición sea sobre cada hogar, sobre cada lugar, Padre, donde se abra esta transmisión. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y adelante en el Señor.